En este video quiero presentar algunas soluciones de la unidad que ustedes están trabajando en cuarto año medio acá en el programa del Ministerio de Educación en Chile. La unidad que propone el libro la considera en el segundo, diríamos la segunda unidad que propone el libro de cuarto, donde viene con el título de Inecuaciones lineales. Bueno, en esta unidad el libro propone al estudiante qué, qué temas o qué punto va a trabajar para ir reforzando algunas ideas. Por ejemplo, dice en esta unidad el estudiante podrá representar conjuntos numéricos usando lenguaje matemático. También podrá expresar información por medio de desigualdades. También podrá representar conjuntos de números reales usando intervalos. También el estudiante podrá conocer y utilizar propiedades de las desigualdades. Y un quinto punto es resolver inecuaciones lineales y sistemas de inecuaciones. Eso es lo que el libro le propone al estudiante en esta segunda unidad. Bueno, ¿para qué van a utilizar estos conocimientos? Bueno, la idea es poder resolver problemas y saber aplicar entonces los contenidos que se les van proponiendo. A ver, ¿qué es lo que... ¿Qué ejercicios vamos a revisar en primer lugar? Si ustedes ponen atención, las explicaciones que le han dado los profesores en este, en este tema, a lo mejor no han sido tan profundos, pensando un poco en qué es lo que ustedes van a necesitar en esta unidad. Sin embargo, creo que es fundamental que ustedes como estudiantes entiendan, por ejemplo, que un conjunto se puede, bueno, los elementos de un conjunto se pueden expresar de distintas maneras. Lo importante es que ustedes puedan decir, ¿este elemento pertenece o no pertenece a un conjunto? Y en esas explicaciones que los profesores le han dado, le han dicho, por ejemplo, que un conjunto lo pueden expresar por extensión o por comprensión. Cuando un conjunto queda expresado por extensión, cuando ustedes son capaces de nombrar, enumerar cuáles son los elementos en particular del conjunto. Y por comprensión es cuando ustedes son capaces de dar una frase, una descripción, una condición que permita realmente decir, no, esos elementos son los únicos que están en ese conjunto. Por ejemplo, en el primer conjunto dice, el conjunto S está formado por todos los números, ¿se dan cuenta? Esa X representa un elemento del conjunto S. Entonces dice que el conjunto S está formado por todos los números que son números naturales. Entonces, el conjunto S está formado por todos los números naturales. Pero aquí hay un símbolo que le indica la condición. El conjunto S está formado por todos los números naturales, pero en realidad no son todos los naturales, sino aquellos, esa rayita indica tales que X, es decir, estos números naturales, sean divisores de 32. Si ustedes ponen atención, entonces aquí hay una descripción, una condición, que ustedes les permite a partir de esto señalar cuáles son realmente los elementos del conjunto S. En particular, entonces, ¿cuáles serían los elementos o los miembros de este conjunto? Entonces, si ustedes, reitero, manejan algunas cosas de aritmética, no tendrían que tener dificultad en decir, bueno, primero, ¿cuáles son los números naturales? Los números que ustedes usan para contar, partiendo del 1, 2, 3, 4, 5, qué sé yo. Entonces aquí ustedes tendrían el conjunto formado por todos los números naturales, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, pero que cumplan con esta condición, que ese número tiene que ser divisor de 32. Entonces ustedes parten con el número 32, podríamos decir el 32. El 32 divide al 32, 32 es un divisor del 32, sí. Después, si yo parto con el 1, digo, ¿el 1 es un divisor del 32? Sí. Ahora, ¿por dónde podría comenzar?
por el 32 o por el 1. Me va a dar lo mismo. Lo importante es que ustedes están usando una estrategia que les permita realmente reconocer cuáles son los elementos del conjunto S. Entonces voy a partir por el 1. ¿Cuál sería el siguiente número natural? El 2. Entonces digo el 32. ¿Puedo dividirlo por 2? Sí, lo puedo dividir. Entonces el 2 es un divisor de 32. El 3. El 32 lo puedo dividir en 3, en grupos de 3, no. El siguiente número sería el 4. 32, ¿lo puedo dividir en grupos de 4? Sí. 8 grupos de 4. 32, ¿lo puedo dividir por el 5? No. Un grupo de 5 no. Un grupo de 6 no. Un grupo de 7 no. Un grupo de 8 sí. Entonces me doy cuenta que ya tengo el 1 es un elemento de S, el 2 es un elemento de S, el 4 es un elemento de S, el 8. ¿Cuál sería el siguiente? El 16. ¿Cuál sería el siguiente? 32. Entonces ahí tendría yo el conjunto S definido por comprensión, pero aquí tengo definido el conjunto S por extensión. He nombrado todos los elementos. Y tendríamos nosotros un caso. Aquí, bueno, veamos si podemos explicar la mayoría de los ejercicios, aunque no los describamos todos. Dice el conjunto T estaría formado por todos los números naturales, X un número natural, tales que X tiene que ser un múltiplo de 5. Entonces digo, ¿cuáles son los múltiplos de 5? Bueno, digo 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, 5 por 5, etc. Entonces aquí yo tengo por comprensión y tendría que nombrar los elementos. ¿Verdad? El 5, el 10, el 15, el 20, 25, etcétera, etcétera. Entonces no puedo nombrarlos todos. Y digo todos los números que tienen esa forma. 5n. Son múltiplos de 5. ¿Qué es lo que es n? N es un número natural. No podría partir con el 0 porque el 0 no es natural. Después, el conjunto U estaría formado por todos los números que son enteros. Aquí incluyen los naturales, más el 0, más los negativos. Y dice que tiene ese número entero, tiene 2 cifras. O sea, tiene que tener 2 dígitos. Y ese símbolo significa I. Este número X, que es un número entero, debe terminar en 4. Y tiene que tener 2 cifras. Entonces, 2 cifras que terminen en 4. Entonces tengo el 14. Es un número que termina en 4. El 15 no, porque no termina en 4. ¿Cuál sería el siguiente? El 24, el 34, etcétera, etcétera. Ahora, como es un número entero, entonces yo podría decir el más 14 y el menos 14. El más 24, el menos 24. Más 34, menos 34, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tendrían ustedes algunos ejemplos. Se dan cuenta que aquí para resolver los problemas tienen que tener también nociones de aritmética. Ahora, por comprensión, no hay una única forma. Entonces yo podría decir, el conjunto O está formado por estos elementos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 12. ¿Qué características tienen estos números? Que todos estos números son divisores del 12. 12 lo puedo dividir en 1, en 2, en 3, en 4, en 6, en 2. Entonces podría decir el conjunto formado por todos los números naturales, tales que, y coloco ese tales que, la condición, X es un divisor de 12. Divisor de 12. Entonces tendrían ustedes un ejemplo de escribir un conjunto por comprensión. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, en este caso, dice que ustedes observen el diagrama. Este diagrama, conocido con el nombre de diagrama de Venn, están definidos dos conjuntos, A y B. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Entonces ustedes, si observan el conjunto A, diría que el conjunto A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. El conjunto B tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Ahora me dicen, ¿cuál es el conjunto A? Bueno, el conjunto A estaría formado por los elementos 2, 4, 10, 20, 1, 5. Los elementos del conjunto B, o el conjunto B estaría formado por los elementos 1,
3, 5, 15. El conjunto A unión B. El conjunto A unión B. Entonces, A unión B significa que este conjunto ustedes lo unen con el conjunto B. Entonces uno podría decir, si el conjunto A tiene 6 elementos y el conjunto B tiene 4 elementos, la unión tendría que tener 10 elementos. Entonces uno dice, a ver si tiene 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces la unión no tiene 10. Así que un error que a veces comete el estudiante es decir que el número de elementos que tiene el primer conjunto más los elementos que tiene el segundo conjunto me da el total. A veces sí, otras veces no. ¿Cuándo va a ser sí, cuándo va a ser no? Ustedes pongan atención si hay elementos que son comunes. Y en ese caso, si digo que tiene 6 y este tiene 4, entonces 6 más 4 es 10, pero tendría que restarle la intersección. Así que en ese caso, entonces la unión no tiene 10 elementos, sino que tiene 6 nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, 8 elementos. 10 menos 2, 8 elementos. La intersección son el conjunto formado por todos los elementos que están en A y que están en B. Tienen que estar necesariamente en A y en B simultáneamente. Entonces el 2 no pertenece a la intersección porque está solamente en A. El 4 tampoco, el 10 tampoco, el 20 tampoco. El 3. El 3 está solamente en B. Entonces no pertenece a la intersección. Entonces uno dice, ¿qué elementos están en la intersección? Que están en A y en B. El 1. El 1 está en B y está también en A. ¿Qué otro elemento? El 5. Está en A y en B. Entonces la intersección sería el conjunto formado por el 1 y el 5. Bueno, ahí tienen algunas ideas ustedes de lo que los profesores le han enseñado en conjunto. Pero en esta unidad también aparecen intervalos. Intervalos. Es importante que ustedes pongan atención en lo que los profesores le explican. Y hay una simbología que es bueno respetarla. Por ejemplo, los intervalos ustedes los van a considerar siempre como subconjunto de los números reales. Es decir, una parte de los números reales. Si ustedes se imaginan o asocian una recta y esa recta son los números reales, es decir, está el 0, tienen positivo y negativo, entonces cuando ustedes trabajan con intervalos son parte, subconjunto de este conjunto R. Entonces por eso es importante que ustedes consideren que van a encontrarse con intervalos cerrados, abiertos, semiabiertos, infinitos, no acotados, semicerrado, semiabierto, ¿ya? Son nombres que se le dan a estos intervalos. Ahora, la simbología, la notación que se usa son corchetes. Generalmente los textos de matemáticas, para describir los intervalos, para usar los intervalos, usan corchetes. Ahora, como desigualdad, entonces estos corchetes me indican algo. Me dice, por ejemplo, yo tengo este corchete entre A y B. ¿Qué significa? Que el conjunto, el intervalo, estará formado por todos los números reales. Dijimos que eran números reales. Estamos trabajando con los números reales. Entonces son números reales que van a estar entre A y B. Entre A y B. Entre A y B. Entonces ustedes toman cualquier número que esté entre A y B. Si los corchetes están hacia adentro, el intervalo es cerrado. Si los corchetes están hacia afuera, el intervalo es abierto. Si un corchete está hacia adentro y el otro está hacia afuera, hacia adentro y el otro hacia afuera, son intervalos semiabiertos o semicerrados, le llaman algunos. Después, los intervalos que no tienen una cota son aquellos, por ejemplo, en los cuales aparece este símbolo, infinito. Infinito por la derecha, infinito por la izquierda. Y acá tienen ustedes el otro extremo, A. Entonces sería cerrado en A y abierto en este sector infinito a la derecha. Abierto en A, abierto acá. Noten que al trabajar con infinito nunca va a ser cerrado, porque el infinito no hay un último número, sino que es un símbolo. Este es un símbolo nada más. Ahora, gráficamente, ustedes pongan atención que el profesor le explicó que tienen la recta numérica y en algunos casos
ustedes van a pintar los extremos y en otros casos no pintan los extremos. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen el intervalo en el cual aparecen los círculos pintados. Significa que un intervalo cerrado. Aquí los extremos, los puntos frontera, no están pintados. Significa que no se incluyen. Por lo tanto, son intervalos abiertos. Aquí aparece por este lado, por el lado izquierdo cerrado y por el lado izquierdo derecho sin pintar. Entonces, cerrado por el lado izquierdo, abierto por el lado derecho. Aquí a la inversa, no está pintado A, sí está pintado B. Por tanto, es abierto por el lado izquierdo, cerrado por el lado derecho. Y aquí tendríamos intervalos no acotados o infinitos. La misma situación. Es interesante que ustedes pongan atención, entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el profesor? Si el profesor le dice, por ejemplo, X pertenece a este intervalo, corchete cerrado, 4, corchete abierto, pongámosle 10. Entonces, ¿cómo lo interpretan? Bueno, aquí ustedes deben de saber de que este conjunto estaría formado por todos los números reales, tales que el X con respecto al 4 es menor o igual. X con respecto al 4, perdón, es mayor o igual. Mayor o igual. Y con respecto al 10 es menor que 10. Entonces, ese sería el conjunto. Ahora, a la inversa, por ejemplo, si yo les doy o al profesor le da un conjunto, dice, supongamos, X menos 4 está entre, supongamos, pongámoslo ahí, 5 y 10. 5 y 10. ¿Cuál sería el intervalo? Entonces ustedes dicen, bueno, yo puedo, en este caso, mi meta es encontrar X. ¿Entre qué intervalo estaría? ¿Entre qué números? ¿Entre qué enteros? ¿O entre qué números reales? No necesariamente voy a tomar enteros. Entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo que encontrar X. Y acá tengo X menos 4. Por lo tanto, mi meta es encontrar X, sumo 4. Entonces digo 5 más 4, 9. X menos 4 más 4, 0. 10 más 4, 14. Ahora, ustedes saben, el 0 es neutro, por lo tanto, X estaría entre 9 y 14. ¿Cuál es el intervalo? Entonces dice, el intervalo sería entre 9 y 14. Pero es cerrado por el lado 9 y es cerrado por el lado 14. Entonces ahí ustedes tendrían la idea de intervalos. ¿Qué otra conducta, por ejemplo, se puede trabajar acá? Aparecen también algunos ejercicios propuestos usando operatoria con intervalos, uniones, intersecciones. Generalmente este tema presenta pocas dificultades en los estudiantes. Por ejemplo, dice, ¿cuál sería el intervalo? El intervalo formado por la unión de este intervalo, 2,5 y 3,8, 3,18. Entonces digo, supongamos en la recta numérica tengo el intervalo 2,5, 2,5. Cerrado con el 2, lo pinto, abierto con el 5, lo dejo bien abierto. Aquí. Este sería mi conjunto, el primer conjunto. El otro conjunto estaría formado por los números del 3 al 18. 3 al 18. 18. El 3 es abierto, no lo pinto. El 18 es abierto, no lo pinto. Entonces aquí yo tengo un conjunto y otro conjunto. Y digo, tengo que unir la unión. Entonces, si ustedes ponen atención, la unión estaría formada por todos los elementos que están en este conjunto más los que están acá. Es decir, estaríamos del 2 al 18. ¿El 2 está incluido? Sí. ¿El 18 está incluido? No. Entonces la unión sería aquí. ¿Y qué tendrían que anotar ustedes como resultado entonces? La unión sería intervalo 2, 18.
Ahí tendrían ustedes esa idea de la gráfica. Quiero también, a ver si me da el tiempo, dice en la página 101 del libro que ustedes tienen, dice, voy a tomar el problema número 2. Dice, demostrar que esta fracción es mayor o igual a 1, considerando que el número A es menor que 0, que el número B es menor que 0. Es decir, ambos son negativos. Ambos son negativos. Entonces dice, demostrar que esta fracción es mayor o igual a 1. Es mayor o igual a 1. ¿Cuál es la fracción? Esta es la fracción. Digo, la fracción es A sobre 5B más 5B sobre 4A. Es mayor o igual a 1. Ya saben ustedes que el B y el A son negativos. A y B son negativos. Son menores que 0. ¿Qué es lo que les dijo el profesor? Para poder establecer, comparar un número, una desigualdad numérica, siempre uno la puede considerar si es positiva o negativa. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes tienen que, de alguna manera, compararla con el 0 para poder establecer si es positiva o negativa. Por lo tanto, yo aquí voy a restarle 1. ¿Por qué voy a restar 1? Para poderla comparar si esta fracción es positiva o es negativa. Entonces, me quedaría la fracción A sobre 5B más 5B sobre 4A menos 1, mayor o igual a 0. 1 menos 1, 0. Entonces aquí yo puedo establecer si esta fracción realmente es positiva o es negativa. ¿Cuándo va a ser positiva y cuándo va a ser negativa? Ahora, se entiende que ustedes están en un cierto nivel y saben efectuar operatoria aritmética. Por lo tanto, aquí yo voy a hacer la operación aritmética. Tengo denominador 5b, 4a y denominador 1. Consigo el mínimo común múltiplo. La primera fracción la voy a multiplicar, la voy a amplificar. Esta fracción la voy a amplificar por 4a. 4a. La segunda fracción, 5b sobre 4a, la voy a amplificar por 5b. 5b. Y el 1 lo voy a amplificar por ab. 20ab lo voy a colocar. 4 por 5, 20. 20ab. 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 Mayor o igual que 0. Se dan cuenta que esto sigue siendo 1. Entonces esta es una estrategia o una forma de sumar o restar fracciones, buscando el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces el mínimo común múltiplo tendríamos 4 por 5, 20ab. 20ab. 4 por 5, 20ab. 20ab. Entonces aquí tendríamos 4a cuadrado. 5 por 5, 25. B cuadrado menos 20ab. Mayor o igual que 0. Ahora, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Qué es lo que ustedes observan? Bueno, voy a ordenar este trinomio, lo voy a ordenar en forma de acuerdo a los exponentes. 4a cuadrado menos 20ab más 25b cuadrado sobre 20ab mayor o igual que 0. Si yo pongo atención, este trinomio, este número es positivo, este número es positivo, este número es positivo. ¿Por qué razón? Porque dijimos que el A y el B son negativos. El producto de dos números negativos es positivo. Por lo tanto, este número siempre va a ser negativo. Positivo por esto, negativo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con este trinomio? Lo puedo factorizar. Entonces, este trinomio lo puedo factorizar. Y diría que correspondería a 2a menos 5b, a ver si lo en forma inmediata al cuadrado.
Si ustedes no se dan cuenta, ustedes lo pueden también factorizar. Término a término. 2 por 2, 5 por 5. Qué sé. Entonces aquí yo lo puedo trabajar como cuadrado de un binomio. Sobre 20AB. Mayor que 0. Entonces, si ustedes ponen atención, este número siempre va a ser positivo. Cuadrado de este número siempre va a ser positivo. Este número ya dijimos que era positivo, porque la condición del problema es que A y B son negativos. Entonces, dos números negativos, el producto es positivo. El 20 es positivo, por lo tanto este número siempre va a ser positivo, siempre va a ser positivo. El numerador siempre va a ser positivo. Y la fracción cuyo numerador y cuyo denominador son positivos, va a ser positiva. Sin embargo, aquí hay algo que es bueno considerar. A ver si la cámara no tomó, entonces digo, este número, el numerador, siempre va a ser positivo. El cuadrado de un número siempre va a ser positivo. AB siempre va a ser positivo porque dijimos que el A era negativo, el B negativo, el producto de dos números negativos positivo. Entonces, numerador positivo, denominador positivo es una fracción positiva. Pero, ¿cuándo esto va a ser cero? Porque me dice que puede ser mayor o igual a cero. Entonces yo digo, positivo, positivo siempre va a ser positivo. Pero ¿cuándo va a ser cero? ¿Cuándo va a ser cero? Entonces la fracción va a ser cero cuando el numerador sea cero. Cuando esto sea cero. 2a menos 5b sea cero. Si esto logra ser cero, automáticamente la fracción va a ser igual a cero. Que sería un caso. Entonces si ustedes resuelven la ecuación, sería 2a igual 5b. Entonces a sería 5 medios de b. O sea, cuando a sea 5 medios de b, va a ser 0 esta fracción. Ya tendría entonces resuelto el problema. Dice, ¿demostramos que es mayor o igual que 1? Sí. ¿En qué caso se verifica la igualdad? La igualdad va a ser, la igualdad dijimos va a ser mayor, igual a 0, no, en este caso igual a 1, cuando el A sea igual a 5 medios de B. ¿Qué sucede con la desigualdad cuando A es positivo y B es positivo? Sería la misma situación porque positivo por positivo me da positivo. Así que sigue siendo la misma situación. Bueno, ahí tendrían ustedes, por ejemplo, cuando el profesor les pida demostrar una desigualdad. Si acá apareciera otro número, ustedes la comparan con el 0. O sea, la transforman a decir si es positivo o negativo. Por lo tanto, eliminan el 1. ¿Cómo lo eliminan? Restando 1. Si fuera 2, restando 2. Quiero ver otro ejercicio antes de concluir este video. Que es el último. Dice, considera la expresión, este trinomio. Dice que el estudiante puede utilizar las propiedades de las desigualdades a partir de este dato, que K está entre 1 y 2, y con esa información descubra entonces entre qué valores varía P. ¿Qué es lo que es P? P es este valor. Entonces, piensen ustedes qué estrategia van a usar. Primero, ¿qué es lo que ustedes... ¿cuál es la pregunta? Aquí ustedes tienen que... Este es un dato. La pregunta es, en este caso no, es demostrar, hacer una demostración, perdón, que esta expresión, el valor de P, se va a mover entre 0 y 13 cuando K varía entre 1 y 2. ¿Qué es lo que hace P? P, fíjense que toma el cuadrado de K. Por lo tanto, yo este número voy a tener que elevarlo al cuadrado. También toma 5 veces ese cuadrado. Por lo tanto, yo este número, que lo elevo al cuadrado, tengo que tomarlo 5 veces. También toma el doble de K. También voy a tener que tomar el doble de K. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir?
Entonces vamos a ir viendo, anotamos el dato. Dice que K varía entre 1 y 2. Varía entre 1 y 2. Vamos a sacar este elemento. Entonces yo pongo atención en mi plan, digo, ¿qué es lo que necesito? Necesito 5K cuadrado. Necesito 2K. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a elevar al cuadrado. Este número lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, elevo al cuadrado y me quedaría 1. K cuadrado. 4. Elevé al cuadrado. Entonces, dentro de las propiedades de las desigualdades, puedo hacerlo. Necesito 5 veces este valor. Entonces lo multiplico por 5. El 5 es un número positivo, por lo tanto no cambia. No cambia la desigualdad. Entonces multiplico 5 por 1, 5 por cuadrado de K y 5 por 4. Ya tengo entonces el valor de 5K. Lo tengo. ¿Qué necesito ahora? Necesito 2K. Entonces este número lo voy a multiplicar por 2. Por 2. Entonces tengo 2, 2K, 2 por 2, 4. ¿Qué tengo que hacer con estos números? Me dice que los tengo que restar. Necesito esto, la resto. Entonces voy a restar. Voy a restar. ¿Por qué voy a restar? Porque necesito el valor de P. Y P dice que tome este valor menos este valor. Entonces voy a restar. 5 menos 2, 3. 5K cuadrado menos 2K cuadrado va a depender de K, por lo tanto no sé ese valor. Y 20 menos 4 lo puedo saber que es 16. Entonces ya tengo parte de mi valor de P. Tengo esto y esto. ¿Qué me falta? Restar 3. Entonces a este número yo le resto 3. Le resto 3. 3 menos 3, 0. 5K cuadrado, 2K menos 3. 16 menos 3, 13. Si ustedes ponen atención, este valor, 5K cuadrado menos 2K menos 3, es P. Por lo tanto, yo puedo afirmar entonces que efectivamente P varía entre 0 y 13. Queda entonces demostrado. ¿Entre qué valores varía P? Entre 0 y 13. Entre 0 y 13. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta de las estrategias que pueden usar para trabajar esta unidad de desigualdades, inecuaciones. Hoy día en este video les presenté conjuntos, parte, cómo expresar un conjunto por comprensión, por extensión, identificar un intervalo, qué me representa un intervalo, cómo trabajar una desigualdad, compararla si es positivo o es negativo, y también a partir de un intervalo o de una desigualdad puedo analizar entonces alguna expresión algebraica haciendo uso de las propiedades de las desigualdades. Bueno, espero que con esto ustedes avancen y logren entonces aclarar algunas cosas, y cuando estén en clase pregúntenle a los profesores. Obviamente ellos pueden usar otra estrategia. Lo importante es que ustedes entiendan, comprendan qué es lo que se les está planteando y cuáles son los pasos que están dando para llegar a la respuesta.